muchas veces hemos dicho y hemos querido comenzar a caminar en santidad, a leer la Biblia todos los días. Quizás esto cuando más se ve es cuando comienza el año. Cuando comienza el año, como que entramos en un fervor espiritual y nos proponemos leer la Biblia, pero como que parece que a mediados de año o antes que termine el primer trimestre o semestre, pues que ya se nos olvidó el pacto que hicimos. A veces hemos dicho, vamos a crucificar ciertos hábitos pecaminosos que todavía persisten y son visibles y me llaman la atención por ellos. A veces queremos ser mejores cristianos, a veces queremos tener un compromiso más grande, genuino con nuestra iglesia, a veces queremos servir al Señor, predicar el evangelio, ser mejores hermanos, esposos, padres. Sin embargo, hemos notado lo difícil que se ha hecho poder cumplir con estas cosas. No negamos la realidad que tenemos en cuanto a alcanzar estas cosas que nos hemos propuesto y creemos que son necesarias para nuestras vidas como cristianos. Pero muchos son los factores que operan en contra para que esta realidad que nosotros vemos en nuestras vidas y nuestra necesidad se lleve a cabo en nuestras vidas y aún en la vida corporativa de la iglesia. Y estos factores que atentan contra estas cosas, pues no permiten que experimentemos un cambio real. Factores como, por ejemplo, la sociedad y la cultura, lo que la sociedad nos vende y lo que la sociedad continuamente, por medio de anuncios, nos bombardea. Factores como nuestra personalidad coopera para que estas promesas, estas realidades en nuestras vidas no se lleven a cabo. Quizás la crianza que hemos tenido también coopera para que esto no se lleve a cabo. Si fuimos criados de una manera muy diferente, hoy estaremos experimentando todavía las amargas experiencias de la crianza. Amargas experiencias de la vida, traiciones, problemas que hemos visto en nuestras vidas. El orgullo que a veces como que detiene que muchas cosas se lleven a cabo en el momento que nosotros reconocemos que debemos hacer. La mezcla de lo secular con los santos, la poca vida de oración, de lectura de la Biblia, todo esto y mucho más coopera para que nada de lo que nos hemos propuesto cambiar se realice en nosotros. Repito, no quiere decir que no tengas ímpetu, que no tengas conciencia de lo que quieres hacer. Pero todo parece indicar que las cosas, por diversos factores, no se pueden realizar. La realidad es que la muerte de Cristo ha efectuado un cambio completo en nuestro ser. Cuando hemos nacido de nuevo, este cambio se produjo en nosotros de manera que tenemos la posibilidad de hacer que esos cambios sean posibles en nosotros. La única manera que esos cambios no sean una realidad en nosotros es que no hayamos nacido de nuevo. Por lo tanto, se nos hace difícil poder llevar a cabo, luchar intensamente en la medida que vamos creciendo paulatinamente en Cristo Jesús, que esos cambios sean visibles. El apóstol Pablo resume lo dicho en su segunda carta a los Corintios, en los versos 14, 15, 16 y 17 del capítulo número 5. Allí el apóstol Pablo, después de haber escrito dos cartas, porque hubo una carta que también él escribió, pero que no la canonizaron, él escribe después una primera carta, que es la primera carta que nosotros tenemos acá en nuestra Biblia, a los Corintios. Ya le entra en una segunda carta y él comienza después de múltiples consejos a los Corintios. Él les pone algo que es muy importante que nosotros comprendamos. Él dice, pues el amor de Cristo nos apremia, o sea, nos controla. Habiendo llegado a esta conclusión, va concluyendo que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan
para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de ahora en adelante, título de mi sermón, ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que, si alguno está en Cristo, resultado de ese amor que nos controla, resultado de ya no vivir para mí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Por consiguiente, de ahora en lo adelante, ya no viviremos para nosotros. Esta nueva vida ha sido creada por Dios. Nosotros no somos los que hemos creado esta nueva naturaleza. No tenemos ni la capacidad ni el poder para efectuar una nueva vida en nosotros. O sea, dejar la esclavitud del pecado y comenzar a vivir en santidad para Dios y su reino debe ser el deseo de cada creyente, según el apóstol Pablo. Y obvio que esto tiene manifestaciones distintas. Nos sentimos amados por Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo, ya que hizo una obra en nosotros que nosotros no podíamos hacer. Nos regaló algo que nosotros ni merecíamos, pero que tampoco podíamos alcanzar. Comenzamos, debido a esa nueva creación, a amar lo que antes aborrecíamos. De manera que nadie que estudie la vida del apóstol Pablo puede dejar de preguntarse qué le hacía servir de una manera tan infatigable y desprendida al evangelio. Aquí, en una de las más magnas sesiones de todas sus cartas, da la respuesta: el amor de Cristo. El amor de Cristo me controla, el amor de Cristo me constriñe. Por lo tanto, Pablo está consciente que esta nueva creación se debe a algo más grande de lo que él está realizando, producto de su llamado. Él sabía muy bien quién era y fue. En otras partes, por ejemplo, a Timoteo, él se lo deja en claro y él le dice a Timoteo: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pablo sabe muy bien que el amor de Cristo por nosotros es más que un servicio que se rinde a él. Él en su amor transforma nuestra vida y transforma la vida de cualquier persona que haya nacido de nuevo y que esté consciente de ese nacimiento. Por lo tanto, no puede haber duda alguna que se trata de su amor para con nosotros. La única razón por la que nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero. No existe otra razón. Es en su amor cuando nosotros entendemos el plan de redención eterna que nosotros disfrutamos. Es su amor el que nos apremia, nos mueve adelante. Acá el verbo constriñe, que escribe el apóstol Pablo diciendo que el amor de Cristo me constriñe, me controla, me apremia, se refiere a la presión que confina y restringe. Había algo interno en el apóstol Pablo que él lo deja claro en el versículo y él dice: pues el amor de Cristo nos apremia, nos controla, no me deja hacer lo que yo quiero, no me deja vivir como me da la gana. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. De manera que no puede haber una nueva creación si no ha habido una muerte. Es lo que Pablo nos está queriendo decir. No puedes haber nacido de nuevo si no has muerto al pecado, como Pablo lo escribe en Romanos. Todos aquellos que han muerto con Cristo han muerto al pecado y han resucitado en vida nueva junto con Cristo. Esto es lo que nos hace vivir para Cristo y no para nosotros, porque el amor de Cristo nos controla. Antes de venir a Cristo, nosotros vivíamos para nosotros, obedeciendo obviamente los impulsos de la carne.
Y Cristo, cuando murió, también tú y yo, si hemos nacido de nuevo, morimos con él. Así como el pecado de Adán vino a ser el pecado de su posteridad, del mismo modo la muerte de Cristo vino a ser muerte para aquellos que iban a creer en él. Y Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15, versos 21 y 22. Porque ya la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán. También por un hombre, Cristo, vino la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, versículo 21, también en Cristo todos serán vivificados, parte B del versículo 21. El resultado práctico es que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y qué ocurrió? Bueno, esto nos hizo nacer de nuevo para una nueva creación. Y esta nueva creación está condicionada al amor de Cristo. Esto nos lleva a que Pablo excluye de acá el egoísmo. ¿Por qué? Porque el egoísmo es lo que nos hace vivir para nosotros y no vivir para Cristo. Pablo está queriendo decir que el amor de Cristo lo lleva a vivir para Cristo. Y todos, como bien lo dice segunda carta de los Corintios, él lo deja en claro y dice, y por todos murió. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué Cristo murió? Para los que viven, para los que han creído que murieron con Cristo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que cuando nosotros nacemos de nuevo, no hay cabida para llevar una vida centrada en el yo. El egoísmo queda excluido de todo deseo. Si llegáramos a vivir de esa manera, el mismo espíritu nos apremia, nos entristece y nos capacita para que no vivamos para nosotros, sino para aquel que por amor murió por nosotros. Un incrédulo, hermanos y hermanas, nunca estará dominado por el amor de Cristo. ¿Saben por qué? Simplemente porque no tiene al Espíritu Santo. El incrédulo vive para sí porque tú y yo antes de venir a Cristo vivíamos para sí. Sin embargo, una vez que estamos en Cristo, vivimos para Cristo. La persona que se siente amada por Cristo nunca vivirá para sí, jamás, ya que sus motivos han sido cambiados por medio del Espíritu Santo. Si algo ha sido derramado en nuestros corazones que antes no teníamos, es la pasión, es el amor que comenzamos a sentir por Cristo. No sabíamos amar, nuestro amor sin Cristo, ¿cómo era? Egoísta, altanero, orgulloso, manipulador. Con Cristo en nuestros corazones, ese amor es auténtico, transparente, está adornado de arrepentimiento y todo lo soporta por aquel que sufrió la muerte y muerte de cruz por nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos de vivir para Cristo y no vivir para nosotros, esto significa que la raíz del pecado es arrancada de nuestras vidas. Ese es el valor, diría yo, absoluto, pero que a la vez auténtico de nuestra ética cristiana, en síntesis hablando. Cristo murió por mí, luego yo viviré para él. Aquí radica el éxito de la ética cristiana. Y lo que hago, todo lo hago por amor a Cristo. El amor de Cristo es el impulso de mi vida. Es un cambio. Es una, pudiésemos decir, inversión de valores. Cristo murió por mí. Ahora en lo adelante yo comienzo a vivir por Cristo, pero que él no me dejó solo en un desierto, en una ciudad gigantesca, que no tiene señales, que no tiene dirección alguna, sino que él me dejó una Biblia y me dio su Espíritu Santo para que yo comience a vivir para Cristo. De manera que ya no viviré para mí, sino viviré para él. Por lo tanto, de ahora en lo adelante, en las relaciones personales, a nadie conocemos según la carne. No son las relaciones de sangre las que más deben importarnos. Tristemente para muchos, esto es lo más importante. Muchos le dan más importancia a la familia de la carne que a su relación con Cristo. No quiero decir que tu familia de la carne, mamá, papá, ñaño, ñaña, suegro, suegra, no sean importantes para ti. Pero si son más importantes que Cristo, tienes un problema serio de cosmovisión.
Se nos olvida muchas veces a nosotros que Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro Rey, Redentor y Salvador, y que los creyentes que Él ha redimido son nuestros hermanos en la fe. Por lo tanto, de una discusión sobre el amor de Cristo en las vidas de aquellos que han sido transformados por ese amor, para que ya no vivan para sí, sino que vivan para Cristo, Pablo continúa y examina prácticamente las consecuencias de este hecho. Pondera prácticamente cuáles deberían ser nuestras perspectivas respecto a la muerte de Cristo y deja en claro cuál debe ser la primera y la única y la más importante relación. Como creyentes deberíamos considerar la muerte de Cristo en relación con nuestra redención personal, pues ya que por medio de esa muerte de Cristo nosotros hemos alcanzado salvación. Esto nos ayuda a nosotros a comprender, en primer lugar, la necesidad de ser transformados continuamente, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, a su imagen y semejanza. Es por eso por lo que nosotros deberíamos tener mucho interés en un aumento de nuestra relación con Cristo. De manera que también Pablo acá nos dice que a nadie conocemos según la carne. Si la relación con las demás personas que no son cristianas importa más para mí que mi relación con Cristo y su cuerpo, que es la iglesia, debo considerar que tengo un tipo de relación que no es la auténtica con Cristo. Por lo tanto, debo analizar qué tipo de relación yo tengo con Cristo, ya que no puedo llegar a decir y creer que tengo una relación con Cristo y no tener una relación con los que forman parte del cuerpo de Cristo. Para Dios es tan importante que se tenga una relación personal e individual con Cristo como una relación grupal entre los hermanos que forman la iglesia del Señor. Debido a ese amor es que nosotros tenemos otro conocimiento de cómo debemos relacionarnos. Y el apóstol Pablo lo dice en el verso 16. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie. Y te puse este nadie en rojo bien grande para que puedas comprender el gran principio que Pablo nos dice en este versículo. A nadie, yo creo que nadie, valga la redundancia, tiene problema con esta palabra. Nadie es nadie. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. Por lo tanto, el efecto de su muerte consiste en que ahora no conocemos a la gente desde una perspectiva mundana, sino desde la perspectiva del amor de Cristo, porque el amor de Cristo me constriñe, me controla, me apremia, me guía, me entristece, de manera que en cuanto a las relaciones personales, yo no estaré tratando a las personas, ni me estaré relacionando con las personas desde una perspectiva mundana y humana. En esto consiste el éxito de nuestras relaciones personales, como también en esto consiste la debacle de las relaciones personales. ¿Por qué? Porque Pablo dice bien claro en este versículo, no conocemos a nadie según la carne, y nadie es tanto incrédulos como creyentes, como también relacionarnos con las personas desde una perspectiva humana es como relacionarnos desde una perspectiva mundana. Y esto, obvio, que nos traerá muchos problemas, distancias, separación, malos entendidos, ya que nos estaremos relacionando desde una perspectiva humana que está ligada al pecado y ausente esa vida del Espíritu Santo, el cual produce en nosotros la tristeza, el control y también la guía. Así que cuando Cristo murió en la cruz, desde aquel mismo momento, él y sus seguidores no podían seguir considerando a las personas desde una perspectiva humana. Antes tratábamos a las personas desde una perspectiva mundana. Manipulábamos, mentíamos, engañábamos, nos airábamos, lo eliminábamos, me hizo algo y lo enterramos, lo sepultamos, le hicimos una lápida, tú quedaste en el olvido. Bueno, todo eso forma parte de la antigua vida. Ahora Pablo dice
De ahora en adelante, debido a ese amor, si lo he entendido, no conocemos a nadie según la carne. Aunque yo conocí a Cristo allá en la carne, sin embargo, ahora ya yo no lo conozco así. Y la perspectiva de Pablo sobre la vida cambió por completo cuando Jesús le llamó en el camino a Damasco. En Hechos capítulo número 9 lo puedes leer. Y todos los cristianos deben demostrar este nuevo enfoque en sus vidas siempre que reconozcan ese amor que los constriñe, los controla de parte del Señor. La persona que no conozca a Jesús no tendrá nunca un enfoque correcto en cuanto a las relaciones personales. ¿Y por qué las relaciones personales en esta sociedad es tan difícil? Muy sencillo, aquí Pablo lo deja en claro, porque si seguimos tratando a las personas de una manera humana, de una manera mundana, de una manera pecaminosa, siempre este tipo de personas estarán mirando y tratando a las demás personas desde una perspectiva mundana. Aún los creyentes se tratan de esa manera. ¿Y cuál es la perspectiva mundana de las relaciones? Bueno, en la vida real todos experimentamos maldad, críticas, dolor, ira, indiferencia, traiciones, murmuran de nosotros, vergüenza, venganza, amargura y muchas cosas más. Y de alguna u otra manera en nuestras relaciones, y gran parte de lo que nos sucede es producto a estas cosas que nosotros hemos experimentado. Pablo experimentó eso y mucho más. Y él le dice a sus detractores, que en este caso es la iglesia de los Corintios, miren, yo no conozco a nadie después que Cristo me llenó de poder, vino a mi vida, me hizo nacer de nuevo en el camino de Damasco. Yo no conozco a nadie según la carne, a nadie. Y estas cosas pasan debido a que no conectamos funcionalmente nuestras vidas, nuestros propósitos, nuestras esperanzas, nuestros gozos, nuestras identidades y satisfacciones con Cristo. Vivimos desligadamente de la fuente que puede producir relaciones verdaderas y duraderas. Por lo tanto, buscamos en otras personas que hagan por nosotros lo que no tienen la capacidad de hacer. Le pedimos a las personas que amen cuando nosotros todavía no sabemos amar o se nos dificulta amar. Le pedimos a las personas que nos traten bien cuando nosotros todavía tenemos vestigios y tenemos como que marcas del maltrato, de la indiferencia, de la apatía, pero queremos que nos traten bien. Si conocemos entonces nuestra naturaleza humana, que es esclava del pecado, a voluntad del diablo, nunca podemos esperar que las otras personas sin Cristo actúen de otra manera que no sea por sus impulsos pecaminosos y egoístas. Ayer yo estaba conversando con mi familia acá en casa, después del almuerzo, hicimos una sobremesa, y los sábados siempre tenemos alguna discusión y conversación. Y yo les decía a ellos, y ellos también comentaban y exponían sus puntos de vista, aunque a veces terminamos discutiendo, ¿no? En familia, porque mis puntos de vista no tienen que ser los verdaderos, ya ellos son adultos y me ayudan mucho a ver muchas cosas que yo no veo, y doy gracias a Dios por eso. Sin embargo, yo les decía a ellos que el problema más grande que nosotros tenemos como cristianos es que aún nos revelamos en lo que creemos que es beneficioso para nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a los corintios, de manera que ahora en lo adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Eso está claro, tú lo ves, tú crees que es real, tú te lo propones, como bien dije en el comienzo, voy a tratar a las personas ahora según el Espíritu Santo. Ahora lo voy a comenzar a hacer, pero como que de momento tu naturaleza se interpone, el viejo hombre resucita de una manera poderosa y como que eso no se lleva a cabo. Y el problema de nosotros es un problema de obediencia. Cuando nosotros obedezcamos esa información que se nos está dando, nosotros comenzaremos a tratar a las personas según el espíritu y no según la carne. Queremos que sean nuestros hijos quienes nos provean identidad. Criamos a nuestros hijos de manera que todo el mundo vea quiénes son y eso de cierta forma nos provee identidad. Queremos que nuestros cónyuges sean nuestros salvadores personales y también que satisfagan todos los antojos que nosotros nos proponemos en nuestro corazón. Queremos que nuestros amigos nos hagan sentir bien y que nuestros jefes nos den una razón cada día para levantarnos mañana e ir a trabajar.
Queremos que no nos critiquen cuando pecamos o ofendemos a alguien y nos resentimos si alguien condena nuestra mala actitud. Queremos que nos alaben por lo que creemos que está bien sin importar el medio, el método que se usó para llevar a cabo eso. Por lo tanto, todo eso y debido a que la relación de Cristo es tan frívola y tan trivial en nosotros, Dios nos llena nuestros corazones para que comencemos a conocer a las personas según el Espíritu Santo. Ponemos a las personas entonces donde diría yo que solo Dios puede estar. Y debido a que las personas están en una posición que no pueden ni deben ocupar, siempre terminan decepcionándonos. ¿Por qué? Porque son personas que están siendo transformadas, si están dentro de la iglesia, transformadas, si están fuera de la iglesia, siendo incrédulos, esclavos del diablo. Y no podemos esperar que todas las personas respondan de la manera que nosotros queremos que respondan. Por eso el apóstol Pablo decía en el verso anterior, el amor de Cristo me controla. Es el que me ayuda a mantener una relación saludable con ustedes, que son mis detractores. Ustedes dicen que yo no soy apóstol, que no estuve con Jesús, que no tengo derecho, que soy un falso apóstol. Bueno, yo te quiero decir algo. Este amor de Cristo me controla a no responder como antes yo hacía. Antes yo iba, le pedía una carta al sacerdote, iba para las iglesias, le metía espada a todo el mundo, me lo llevaba preso y el problema se resolvió. Pero ahora no puedo hacer eso. ¿Saben por qué, corintios, detractores y santos? Bueno, porque el amor de Cristo me constriñe, de manera que no me permite, me apremia, me controla actuar como yo actuaba antes. Ese Espíritu Santo, ese amor que ha sido derramado en mi corazón, controla mi vida, controla mis relaciones, porque ya no conozco a nadie según la carne. A los que pecan los veo con la necesidad del evangelio. A los que persisten en pecar creyéndose que son cristianos, me apresuro a hacerles ver que se están engañando. Aquellos que creen que son humildes y sus actos denotan orgullo y prepotencia, les enseño a Cristo como el ejemplo vivo de la humildad. Así que todos tenemos expectativas y entonces exigimos para luego terminar desilusionados y heridos por las acciones pecaminosas de las personas que no pueden actuar de otra manera. Nos enojamos y nos vengamos para luego quizás encontrarnos en un ciclo vicioso e interminable de expectativas poco realistas y de desilusiones prácticamente en cuanto a las relaciones personales. Por lo tanto, los que nos rodean solo podrán ocupar un lugar adecuado en nuestras vidas cuando Dios ocupe su lugar en nuestros corazones. Cuando ese verso se haga parte de tu vida y tú puedas decir, bueno, no voy a tratar a las personas según la carne. Y pastor, ¿cómo yo puedo tratar a las personas según el Espíritu? Bueno, para eso tienes que estrechar, tienes que aumentar, tienes que alimentar tu relación con Cristo vía palabra. Es por medio de la palabra, como yo le decía ayer a mi familia, es por medio de la palabra que nosotros vamos a adquirir las herramientas para las relaciones personales. De lo contrario, vamos a ser tentados muchas veces a tratar a las personas según la carne. Que un día se te olvidó que tenías que tratar a las personas según el Espíritu y lo trataste según la carne. No te sientas mal por esto. Siéntate mal cuando eso forma parte de tu estilo de vida. Porque tú puedes hoy tratar mal a una persona porque quizás estás atravesando por situaciones difíciles en la vida. Y quizás en ese momento, como digo yo, Moisés tiene las manos en el piso, no las tiene en alto y Amalek pues te venció. Pero hay algo dentro de ti que te controla, que te apremia. Hay algo dentro de ti que entristece esa actitud. Por lo tanto, tú te vas a ir a un lugar aparte, te vas a arrodillar y le vas a pedir perdón al Señor. Señor, perdóname porque no traté bien a la persona a la cual yo debería tratar bien, sin embargo, se me olvidó cumplir el mandamiento. Existe una gran diferencia en conocer a una persona y entender por qué actúa como actúa. Y esa gran diferencia es la que Pablo está queriendo mostrar en este versículo. El verbo conocer del versículo 16 que tienes en pantalla quiere decir que es tener conocimiento acerca de algo. Normalmente como adquiridos
a través de una reflexión y un pensamiento. Pablo dice aquí que cuando nos relacionamos estrechamente unos con otros, lo hacemos así como seguidores de Cristo, porque tenemos un conocimiento acerca de alguien, tanto del incrédulo como del creyente. El incrédulo tú lo conoces, no puedes esperar que el incrédulo actúe como creyente, porque no tiene el Espíritu Santo que tú tienes. Al que se profesa como creyente, también tú tienes que entenderlo, porque la Biblia te dice que muchos se van a engañar, muchos llamarán al Señor, 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 muchos se creen que creen en Cristo. Quiere decir que tienes las herramientas suficientes para conocer tanto al incrédulo como al falso creyente y al creyente y tratarlos según el conocimiento que tú tienes de él o de ella. Pablo nos dice además que, porque aunque conocíamos a Cristo según la carne, según la perspectiva mundana, ahora ya no lo conocemos así. Pablo y nosotros, en cierto grado, teníamos información acerca de Jesús. Y esa información acerca de Jesús no puede transformar ninguna vida, no puede transformar a una persona egoísta en una persona abnegada, apasionada por el amor de Cristo. La información sobre Jesús simplemente nos lleva a un engaño y esto hace que cada día prácticamente tú te engañes más, reteniendo y absorbiendo más información y menos aplicación de esa información que tú estás teniendo. Muchos poseen solo una información vaga, quizás abundante de Jesús y no una creencia producida por el Espíritu Santo que ha transformado sus vidas totalmente. Y esto se ve muy a menudo hoy en día. Pero solo la conversión podría llevar a cabo este hecho grande. Y es lo que sucedió en la vida del apóstol Pablo. De manera que Pablo ve a Cristo como la cabeza de la iglesia y su relación con Cristo también dependerá de la relación que él tenga con los demás creyentes. Es totalmente contradictorio. Lo digo con toda autoridad y seguridad. Para el apóstol Pablo no existe la idea de ver algún hermano según la carne creyendo que pertenece a las personas por la cual Cristo murió. En la mentalidad del apóstol Pablo eso no existe. No existe la idea de que yo me considere creyente y trate a mis hermanos según la carne. Es totalmente imposible. Porque si yo tratara a mis hermanos según la carne, ¿qué hago entonces con el verso 15 y el verso 14? ¿El amor de Cristo te controla? Porque si tratas a las personas que están a tu lado, a los cristianos que vienen a ser alimentados junto contigo por medio de la palabra y alabar al Señor junto contigo, domingo tras domingo, están en el culto, están ahí creciendo junto contigo y tú los tratas según la carne. Mi pregunta lógica y de sentido común, ¿qué es lo que te controla? Porque el amor de Cristo no puede ser. El verso anterior dice que el amor de Cristo me controla. Y una de las maneras en que el amor de Cristo me va a controlar es que no me permitirá jamás tratar a alguien según la carne. Pero si me revelaría a ese control, más adelante el Espíritu Santo forma parte de mi vida, me ha sellado para el día de redención, me va a llevar al arrepentimiento y a la carga porque lo he entristecido. Quiere decir que no escaparé del control del Espíritu Santo, quiera o no quiera. La iglesia necesita comprender esta grandísima verdad. Tristemente, muchos en la iglesia de Cristo tratan aún a sus hermanos según la carne, creyendo formar parte de la iglesia. Manipulan, tergiversan información. Se dijo pan y mantequilla, pues se le pone pan, mantequilla y aderezo, y entonces siempre están manipulando información. Eso es tratar a las personas según la carne. Y para Pablo eso es ilógico, que yo vea a un hermano como un instrumento de manipulación para mis cosas, para todo lo que yo quiera. En la vida del apóstol Pablo eso no estaba, porque los corintios, repito, eran sus más grandes detractores, y fue la iglesia que más problemas le dio al apóstol Pablo. Él estaba siendo cuestionado por ellos continuamente. Sin embargo, él les dice, miren, yo aún a ustedes que me tratan como me tratan, no los trataré según la carne. ¿Saben por qué, Corintios? Porque el amor de Cristo me controla.
Sin embargo, esta lección nos enseña que no debemos relacionarnos con los demás desde un punto de vista mundano, sino que debemos tratarnos unos a los otros, incluyendo la vida del apóstol Pablo, de una manera que nosotros tratemos a las personas según el Espíritu Santo. Cristo es nuestra meta, conocerlo a Él, amarle a Él y sacrificarnos y sufrir por Él es el único modelo a seguir. Él nos llama dentro de una cultura hedionista, dentro de una cultura con valores tergiversados, dentro de una cultura que niega a Cristo y su palabra en sus acciones, una cultura desenfrenada con las pasiones carnales, adicta al sexo, la pornografía, la droga, el alcohol, el narcisismo, que respira violencia por todas partes, a una cultura que va en detrimento en cuanto a valores éticos y morales, egocéntrica. En medio de una sociedad así, Cristo nos manda a vivir con un modelo distinto, tratar a las personas según el Espíritu Santo y no según la carne. Por lo tanto, de ahora en lo adelante, somos nueva criatura. En medio de una sociedad así, sin valores del reino, es un reto para cada creyente proponerse agradar a Dios, como bien lo dije en mi parte introductoria. Lo único que nos va a sostener en pie, en medio de una cultura como te la mencioné anteriormente, antes de llegar a este punto, es que haya sido una nueva criatura. Si no es así, será muy difícil entender muchas cosas de las cuales seremos partícipes debido a nuestro entorno y debido a nuestra cultura, ya que el mundo, sabemos y estamos conscientes de esto, que se mueve por los impulsos del interés, el placer, la conveniencia o las pasiones naturales y pecaminosas que anidan dentro de las personas que no tienen al Espíritu Santo. El cristiano, por amor a Cristo, es que es guiado y es controlado. Antes cada uno de nosotros vivíamos para sí. Lo que dictaba nuestros pensamientos era lo que hacíamos, el impulso pecaminoso que llegaba a nuestras vidas, pues se llevaba a cabo. Y evidentemente eso termina cuando nosotros somos transformados por ese amor de Cristo. Ya no hay egoísmo en mi vida, ya no vivo para sí. Pero ahora comenzamos a vivir para aquel que murió y resucitó. Por lo tanto, reconocemos que le pertenecemos a él, le amamos y sentimos un gran gozo en agradarle lo más que podamos con nuestras acciones, pensamientos y palabras. Ahora, los versículos anteriores que hoy te he venido exponiendo son la conclusión lógica de este verso 17, ya que son, pudiésemos decir, análogos en sí y ambos muestran un contraste negativo y este positivo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es positivo. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Esto es cuando la gente con la conversión llegan a formar parte del cuerpo de Cristo y sus vidas experimentan un giro de 180 grados. No de 90 ni de 45, sino de 180. Ahora aborrecen el mundo del pecado y quienes antes eran sus amigos de farra, como dicen acá, pues ahora les son hostiles. Su estilo de vida anterior a la conversión, antes de venir a Cristo, antes de ser transformados por ese amor, ya no es más que historia. Las cosas viejas pasaron. Soy una nueva creación. Y dentro de las cosas viejas que pasaron se encontraban tratar a las personas según la carne. Y eso es lo que el apóstol está queriendo decir. Oye, mira, antes hacías un negocio y tratabas a las personas según la carne. Por lo tanto, estuve leyendo en un libro y me gustó esta ilustración porque ilustra una gran verdad. Una vez el diablo caminaba junto con uno de sus compañeros. Vieron a un hombre que recogió algo muy brillante, un objeto muy reluciente. ¿Qué encontró? Le preguntaron al diablo, o sea, a uno de los que andaban con él. Y responde el diablo, encontró una parte de la verdad. Y uno de los compañeros de Satanás le dijo al diablo, ¿no te molesta que haya encontrado una parte de la verdad?
Satanás dijo, no, ¿qué me va a molestar si es una parte? Me ocuparé de que él haga de eso una religión. Me ocuparé de que haga una religión con una parte de la verdad, creyéndose que tiene toda la verdad. Tristemente es así. Satanás se ha encargado de hacer esto una realidad en la vida de muchos, con una parte de la verdad. Tienen una información de quién es Cristo, de qué es pecado, de qué es infierno, de qué es iglesia, pero todo queda en una información. Para muchos, la conformidad con una parte de la verdad los hace creer que son una nueva criatura, solamente con una parte de la verdad, cuando todavía tienen viejos hábitos pecaminosos, estilos de vida pecaminosos que denigran, blasfeman, afean el testimonio de Cristo en la cruz. A esos Satanás les hace creer que es suficiente recolectar información sobre Cristo y su obra y no aplicar la verdad. En otras palabras, son como un disco duro que se guarda en un closet. Ellos reciben información domingo tras domingo, culto, leen libros, cursos más cursos, seminarios y más seminarios, pero su vida no es transformada. Son personas, como yo le explicaba a mi hijo, son personas que son como un disco duro de almacenamiento de información. Entonces Satanás se encarga de buscar a este tipo de personas para que ellos entiendan que por medio de una parte de la verdad son nuevas criaturas y que no necesitan hacer mucho más de lo que están haciendo, sino recolectar información. Por lo tanto, ¿cuáles son las cosas viejas a las cuales el apóstol Pablo se refiere? Evidentemente, aparte de no tratar a las personas según la carne y tratarlas según el Espíritu Santo, se refiere aquí a la antigua vida mundana que nosotros llevamos, a la vida pecaminosa anterior, al estilo de vida previo a la conversión antes que el amor de Cristo sea derramado en nuestros corazones, a las relaciones pecaminosas que nosotros teníamos, a las distinciones, prejuicios, esclavitudes, malos entendidos de la vida previa a la conversión que dominaban nuestra forma de vida y también le daban concepto a nuestra cosmovisión de la vida. Pablo está diciendo acá que si alguien está en Cristo ya no debe ser visto, aún menos cuestionado por los viejos criterios carnales. ¿Te imaginas que todavía uno tiene que estar lidiando con personas que tienen hábitos pecaminosos, profesando ser creyentes del viejo hombre? Eso es imposible. Pablo está queriendo decir acá que el pasado pecaminoso del creyente ya es olvidado. Ah, pastor, entonces no vamos a pecar. No me refiero a eso. Me refiero a que nosotros no podemos ser dominados, no podemos ser controlados por los viejos hábitos que nosotros teníamos. Ahora somos controlados por ese amor de Cristo. Vamos a querer responder, vamos a querer hacer, vamos a ser tentados, pero hay un control que no nos permite, bajo ningún concepto, acceder a esas tinieblas del pecado. ¿Vamos a pecar? Probablemente sí, vamos a pecar. Sí o sí vamos a pecar. Pero tenemos al Espíritu Santo, tenemos un abogado. Hay herramientas suficientes para que nosotros vayamos a Cristo, entreguemos ese pecado y le digamos, Señor, yo soy una nueva criatura. Esto no debe estar en mí. Es que esto forma parte del pasado. ¿Qué hace esto acá? Bueno, si llegas a ese entendimiento, obvio, te traigo una buena noticia. Ese entendimiento es producido por el Espíritu Santo. Pero si te deleitas en esos viejos hábitos pecaminosos, hoy en día, creyéndote que eres creyente, te traigo una mejor noticia aún. No tienes al Espíritu Santo. Porque el pecado en nosotros no puede producir risa. El pecado en nosotros debe producir, sí o sí, sí tenemos al Espíritu Santo, angustia, sufrimiento, dolor, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Y no hay cabida para el deleite y el goce y el disfrute del pecado. Más bien tristeza, agonía, sufrimiento, inclusive hasta depresión. Por eso es que nosotros tenemos que entender que somos una nueva criatura. Lo que Pablo nos está queriendo decir es que si alguno está en Cristo, hay una nueva creación. Sí o sí, hay una nueva creación. Las cosas viejas han pasado. ¿Cómo han pasado? Míralo. Él es un ejemplo vivo que las cosas viejas han pasado. Como diría mi suegro que me conoció antes y me conoció después. Él diría,
Si a mí me toca creer en Cristo, yo creo por la obra que Cristo hizo en Iván, porque él me conoció antes y me conoció en Cristo Jesús. Míralo, ahí está, míralo. Él ya no actúa como actuaba antes. Hay una nueva creación acá. Las cosas viejas que dejamos en el pasado y no las practicamos en el presente determinarán nuestro cambio. Es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Esto implica que necesitamos una transformación personal continua de nuestra persona en cuanto a la cosmovisión que necesitamos tener de quién es Cristo. Cuando las personas se convierten en parte del cuerpo de Cristo, en ese momento de la conversión, sus vidas sí o sí dan un giro total. En eso consiste el arrepentimiento. Y nadie estaba más capacitado para reflexionar sobre el tema que te he venido acá exponiendo en cuanto a esta transformación que el apóstol Pablo, que de perseguidor, agresor, injuriador, se convirtió en una persona que anunciaba el evangelio. De manera que esta nueva creación, obvio que nace por medio del Espíritu Santo, que es el agente de la regeneración. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. La vida nueva de devoción a Cristo significa que la persona tiene nuevas actitudes y otra conducta que es guiada por el Espíritu Santo. No hubo nada en él previo a la conversión que llamara la atención al Dios de la misericordia para derramar su amor en él y decirle, bueno, mira, antes que Iván llegase a Cristo, sí, hacía muchas cosas chuecas y feas, pero era buen padre. Por ser buen padre, lo voy a salvar. Nada de eso, dice el verso que tienes en pantalla. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. En base a eso, ahora en lo adelante, yo comenzaré a vivir para Cristo. Voy a comenzar a llevar una vida distinta. Voy a ser visto de otra manera y la manera en que seré visto no va a ser condicionado a las viejas actitudes que antes dominaban mi persona, sino que ahora todas son hechas nuevas y trataré todo lo posible para agradar a Cristo en todas las áreas de mi vida. Como diría George Whitefield, él dijo lo siguiente: la renovación de nuestra naturaleza es una obra de gran importancia. No debe hacerse en un día, como bien te he venido explicando acá. No solo tenemos una casa nueva que construir, sino también una vieja que derribar. Dios no remienda corazones, Dios hace un corazón nuevo. Dios no te saca alguna información de tu mente y te deja la información que tú entiendes que debe dejar. Dios te pide que tengas la mente de Cristo. Dios no remienda áreas en nuestras vidas, sino que nos llama a un cambio total. Pondré un corazón nuevo dentro de ellos. A eso se le llama renovación y regeneración. Así que, iglesia, fuente de gracia, de ahora en lo adelante ya no viviremos para nosotros. De ahora en lo adelante, en las relaciones personales, a nadie podemos conocer, tratar según la carne. De ahora en lo adelante somos nueva criatura por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. De ahora en lo adelante caminaremos en vista al amor de Cristo que fue derramado en nuestros corazones. De ahora en lo adelante comenzaré a ver a Cristo con otros ojos espirituales producidos por el Espíritu Santo. De ahora en lo adelante soy una nueva criatura y me comportaré, viviré, trataré a las personas con los nuevos preceptos que antes yo aborrecía. Pensemos en este ideal. Realicemos este ideal. Vivamos por este ideal. Recuerden, Cristo murió por mí, yo viviré para Cristo. De ahora en lo adelante, Cristo será mi meta. Todo lo que concierne a Él
en mi vida, matrimonio, negocio, iglesia, finanzas, prosperidad, planes, todo lo que yo haga, el centro debe ser Cristo. Y que el Señor Todopoderoso nos ayude por medio de su Espíritu Santo para que de ahora en lo adelante vivamos para Cristo.